Imagina el santuario en la oscuridad del desierto. Silencio. El pueblo duerme. Pero dentro del tabernáculo hay una luz que no puede apagarse. No es una llama común, no es fuego improvisado. Es la luz de la lámpara ardiendo continuamente delante de la presencia de Dios. Pero esa luz tiene un requisito: aceite puro de olivas machacadas. No cualquier aceite, no aceite mezclado, aceite obtenido bajo presión. Y aquí la revelación se vuelve más intensa. Dios sigue hablando del Mesías a través de los detalles del santuario. Porque antes de que la luz brillara en el santuario, el aceite tuvo que ser triturado. El candelabro no ardía por casualidad, sino por presión. Y el mundo no tiene luz por accidente, la tiene porque el Mesías fue molido. La porción de esta semana se encuentra en Éxodo capítulo 27, verso 20 al capítulo 30, verso 10. Y dice, y tú ordenarás. En hebreo, tetzabé. Aquí cambia el tono. Ya no es una invitación voluntaria como lo vimos en la porción anterior. Esto es un mandato. En estos capítulos no veremos milagros espectaculares. Vemos aceite, vemos vestiduras sacerdotales y vemos sangre de consagración. Pero si camináramos con Yeshua en el camino de Maús, Él nos diría, todo esto habla de mí. Sí. Todo esto está hablando de Él. Hoy vamos a verlo en cada detalle. Quédate hasta el final porque la porción Tetzabé, la luz que arde, el sumo sacerdote y sus vestiduras nos revela al Mesías. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué Dios exige aceite machacado? ¿Por qué no simplemente dice aceite de oliva? ¿Por qué la presión es parte del mandamiento? Éxodo 27:20 dice: mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. La palabra no es decorativa. No dice aceite exprimido, dice machacado. En el mundo antiguo, la primera prensada no se obtenía con maquinaria pesada. Las aceitunas eran trituradas cuidadosamente para extraer el aceite más puro, el más claro, el que ardía sin humo. Y aquí es donde el desierto empieza a apuntar hacia un jardín. Siglos después, en un lugar llamado Getsemaní, que increíblemente significa prensa de aceite. ¡Wow! Sí, significa prensa de aceite. El Mesías comienza a ser triturado. No es coincidencia geográfica, es continuidad profética. Y mamá, es que esto está brutal porque todo lo que Yeshua hizo antes de Getsemaní o Getsemaní, él lo que estaba era llevando la palabra y claro, se tuvo enfrentamientos con algunos líderes, pero no hubo ningún problema. Él no estuvo pasando por una situación de peligro que no tuviera control o dentro del plan de Dios todavía no se le había cumplido el tiempo. Exacto. Pero cuando él entra a Getsemaní, que comienza a pasar esa angustia, de ahí en adelante, él no solamente fue machacado, él estuvo en una presión. Vamos a continuar y veremos. ¡Wow! La menorá necesitaba aceite bajo presión. La redención necesita un Mesías bajo agonía. Y eso lo vemos, como dice Miriam, en Mateo 26 y en el Lucas 22, cuando está hablando de Jesús en el Getsemaní. Podemos hacer una conexión entre la prensa y la oración en angustia de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías. Aquí no se habla de aceite común. Se exige aceite puro de primera prensada, obtenido por trituración. El aceite no fluye sin presión. La luz no brilla sin trituración. El Mesías también fue machacado. Eso lo vemos en Isaías 53:5. Sí. Molido fue por nuestros pecados. Y aquí, Getsemaní, prensa de aceite. Es que la conexión está tan perfecta. No es coincidencia. El lugar donde el Mesías suda como gotas de sangre es literalmente una prensa de aceite. El Mesías ofreció lo mejor de sí voluntariamente. No fue una reacción tardía al pecado, fue un diseño eterno. Y ahora
Entramos en la luz perpetua, esa obra continua. Mm. La lámpara debía arder continuamente, no era un milagro espontáneo, era un sistema sostenido por aceite puro. La obra redentora no es una obra momentánea, es perpetua. Así No es. es una chispa emocional, es una luz que disipa la oscuridad. Amén. En Juan 8:12 leemos, yo soy la luz del mundo. La lámpara ardía frente al velo, pero el acceso seguía restringido. Yeshua no solo es la luz del mundo. Al rasgarse el velo el día de su muerte, el día que estaba en la cruz del Calvario, Él abrió el acceso a la presencia del Eterno. Wow, eso está maravilloso. Cómo encaja, todo encaja. Es como una obra literaria que se escribió toda en un mismo momento, pero vemos cómo Dios la fue dando poco a poco. La revelación fue llegando poco a poco a nosotros, pero ya estaba en el corazón de Dios desde el principio, como dice Efesios, desde antes de la fundación Antes de la fundación del mundo, de la tierra. Ahora vamos a hablar sobre las vestiduras, Ujú. esa representación gloriosa. El sacerdote debía vestirse, dice el texto, para gloria y hermosura. Él no ministraba en su identidad personal, Ujú. sino representativa. No era él, era lo que él representaba. El efod, 12 tribus sobre los hombros. Esto nos habla de la responsabilidad. Cuando vemos al pectoral, vemos 12 piedras sobre el corazón. Esto nos habla de amor. No solo nos carga, nos lleva sobre el corazón. En Hebreos 4, del 14 al 16, de la versión Dios habla hoy, leemos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Un sumo sacerdote compasivo. Éxodo 29 nos presenta la sangre de consagración, la totalidad del ser. Había que mojarle al sacerdote o a los sacerdotes la oreja, el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho, todo con sangre. ¿Qué significa eso? Que estaba santificando lo que oye, lo que hace y cómo camina. El sacerdote quedaba marcado completamente. Y esto tiene un patrón mesiánico. Sí. El Mesías escuchaba la voz del Padre, hacía lo que le agradaba al Padre, acción, y caminaba la senda que el Padre le había trazado. Así es. El Mesías no solo ministra con sangre, él mismo es la sangre del pacto. Y volvemos a la carta a los Hebreos, en este caso el 9:12 de la versión Dios habla hoy, nos dice, Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. En otras versiones, la eterna redención. Así es. Entró una vez y para siempre. El contraste es poderoso. Aarón es consagrado con sangre ajena. El Mesías con su propia sangre. Hay un detalle que no podemos ignorar en medio de todo esto. En toda esta porción, el nombre de Moisés no aparece ni una sola vez. ¿Es verdad? ¿Sí? Moisés no aparece aquí. No aparece ninguna sola vez. Texabé no menciona el nombre de Moisés. Desde eso capítulo 2, su nombre ha estado presente constantemente, pero aquí desaparece. Y no es casualidad. El foco ya no está en el mediador, está en el sacerdote. El mediador humano desaparece del texto. El que transmite la orden queda en silencio, mientras que el que representa al pueblo delante de Dios ocupa el centro. Es como si el diseño mismo estuviera susurrando, no mires al hombre que comunica el mandamiento, mira al sumo sacerdote que lo encarna.
El aceite fue triturado, el sacerdote fue vestido, la sangre fue aplicada, nada fue accidental. La luz en el santuario existía porque hubo opresión y hoy tenemos acceso a la presencia porque el Mesías fue molido, intercede como sumo sacerdote y abrió el camino. Wow, eso estuvo brutal. Yo no me había fijado que Moisés no salía en esta porción. Sí, no, es interesante, en Texabé no aparece Moisés como figura principal. Y aunque, como hemos hablado, tanto Moisés representa a Yeshua, Sí, la función y de ahora Moisés, sí. lo que está diciendo es, no solamente te enfoques en Moisés, que representa la Torá, Exacto. ahora te está diciendo al mediador, que en este caso, aunque Moisés fue mediador en un momento dado, pero ahora lo vemos en una función sacerdotal, que es Aarón. Sí, dentro de todo esto, de la Parashá te está presentando, el mismo Dios está presentando que la figura de Moisés y su función como mediador es Yeshua. Y la figura de Aarón y su función es Yeshua. Wow. Y más adelante, en otras Parashá veremos que las ofrendas y sacrificios también son. ¡Uy! Más. Como dice mi hermano. ¡Uy! Si has escuchado la voz de Yeshua hoy hablándote desde esta porción, responde a su voz entregándole tu corazón. Él será la luz que ilumina tu camino para que tu pie no tropiece. Él será tu sumo sacerdote, tu intercesor. Si quieres escribirnos, te dejaremos la información en la descripción del video. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos y así seamos más en esta comunidad. El Señor te bendiga y te guarde. Hello. Gracias, mi amor.